Buenas tardes, en este momento hablaré acerca de las ecuaciones diferenciales. Introducción. La construcción de modelos matemáticos para tratar los problemas del mundo real se ha destacado como uno de los aspectos más importantes en el desarrollo teórico. Con frecuencia estos modelos implican una ecuación en la que una función y sus derivadas desempeñan papeles decisivos, tales como ecuaciones son llamadas ecuaciones diferenciales. Como objetivos, conocer la terminología y conceptos elementales del lenguaje de la ecuación diferencial. Otro objetivo, conocer la construcción y ecuación diferencial y aplicarlo en un caso de estudio. ¿Qué es una ecuación diferencial? A diferencia del álgebra, no estaremos buscando un número, sino funciones completas. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida, de una o más variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. Si la función desconocida depende de más de una variable, se llama ecuación diferencial parcial. Una función normalmente se presenta como de f de x o una variable y. Cabe recordar que si utilizamos y, esta hace referencia a la función que tenemos anteriormente para la derivada. Podemos demostrarlo como f' de x, o si utilizamos la variable y, sería y'. Otra forma de representar una derivada es la derivada de la función respecto de la variable x. Otra puede ser la segunda derivada. Para la variable tenemos que hemos estado utilizando x, pero no siempre tiene que ser x. En algunas ocasiones utilizaremos t, por ejemplo para el tiempo. Hay que tomar en cuenta que es necesario dejar clara la presencia de una variable que hemos estado usando. Podemos hablar de la función f de t y estamos dejando claro que la variable es t. Por ejemplo, f' de x igual a 2 f de x más x. Esta es una ecuación diferencial porque aparece la función, la derivada, la variable. Para este caso de las ecuaciones diferenciales se utiliza en vez de f de x la letra que hace referencia a la función. Tomando en cuenta esto, nos quedaría de la siguiente manera: f' de x igual a 2y más x. Explícitamente no es necesario que aparezca la función original en una ecuación diferencial. Por ejemplo, x por la segunda derivada de y menos 5 y' más 3 igual a 0. Implícitamente sabemos que hay una función porque de ella se toma la derivada y la segunda derivada. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación de este tipo y se combinan todas las funciones mediante operaciones: suma, resta, multiplicación, división, seno, coseno, logaritmo. ¿Cómo resolver una ecuación diferencial? Para resolverla tenemos que encontrar funciones que satisfagan la igualdad. Por ejemplo, y' menos 2x igual a 0. Buscamos una función que dependa de x, que cuando nosotros derivemos nos dé 0. Cabe destacar que buscamos entre un conjunto infinito de funciones, pero no todas van a satisfacer esta función. Y la función que satisface este es y igual a x al cuadrado, ya que la derivada de este es 2x. Y al sustituir nos quedaría 2x menos 2x igual a 0. Podemos observar que hemos encontrado la igualdad con esta función, pero también y igual a x al cuadrado más 5 también es solución, ya que al derivar nos queda únicamente 2x. Entonces tenemos una solución general: y igual a x al cuadrado más c, ya que puede ser cualquier constante, y el derivar nos dará siempre 2x. Por otro lado, podemos tener un problema de valor inicial o problema de Cauchy. Este consiste en conocer qué valor debe tener la variable c para satisfacer la condición en general. Por ejemplo, y' menos 2x igual a 0 cuando y de 0 se iguala a 1. Para esto hacemos la prueba. Si tenemos y igual a x al cuadrado y le colocamos el valor de 0, sustituimos x por 0 y nos da como resultado y igual a 0 al cuadrado. Esto es igual a 0, entonces no cumple la condición de valor inicial. Si hacemos la prueba con y igual a x al cuadrado más 1, tenemos que y sub 0 nos quedaría igual a 0 pero al cuadrado más 1.
Entonces y sub 0 es igual a 1 y así hemos conocido cómo resolver un problema de valor inicial o problema de Cauchy, que más adelante estaremos utilizando. Esto es cuando se nos den algunos datos que al tomarlo en cuenta nos dé el mismo valor. Las ecuaciones diferenciales tienen varias aplicaciones en las ramas de la ciencia. Por ejemplo, se puede utilizar para analizar la relación de población de depredadores y presas. Si hay más depredadores, habrá menos presas y viceversa. Si hay más presas, es porque hay menos depredadores. Se puede utilizar también para análisis de circuitos RLC, para movimientos de objetos o para la transmisión de calor de un punto determinado a otro. Una de las aplicaciones más comunes son los análisis de poblaciones, ya sea de animales, bacterias, personas. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de bacterias y queremos saber cuánto será el crecimiento del número de bacterias en un determinado tiempo, supongamos que tenemos 100 bacterias y estas crecen con un ritmo de 10 bacterias cada hora. Podemos preguntarnos, ¿cuántas bacterias tendríamos en 3 horas? Parece sencillo. 100 más 30 igual a 130 bacterias. Esto es un modelo sencillo y no se apega a la realidad. Es claro que entre más hay, crecerá más rápido la población. Un modelo más preciso sería aquel que tomemos en cuenta el crecimiento. Si tenemos 200, el crecimiento sería de 20 por hora. Podemos analizar el crecimiento hora por hora, tomando en cuenta el tiempo y la velocidad en que irán cambiando cuando ha pasado una hora. Al pasar 2 horas, la velocidad aumenta. Tenemos que serían 12.1 por hora. Al pasar 3 horas, tenemos que la población sería de 133.1. Pero si queremos conocer cuántas bacterias hay después de 24 horas, podemos seguir haciendo la tabla, pero no es lo más práctico. Para ello, tenemos que utilizar una fórmula matemática que nos dé la cantidad de bacterias dependiendo del tiempo. ¿Cómo crear un modelo mediante ecuaciones diferenciales? Continuando con el ejemplo anterior, tenemos 100 bacterias. Al pasar una hora el crecimiento es de 10 bacterias por hora. Entonces tenemos las variables P, sería el número de bacterias contadas de 100 en 100. La variable T sería el tiempo en horas. Entonces podemos decir que P sub 1 tenemos la cantidad de 10 bacterias. Es necesario conocer también la derivada. Si organizamos esto nos quedaría diferencial de P sobre P igual a K de T. Integramos esto, la K, que sería la constante, la sacamos de la integral y nos quedaría logaritmo natural de P igual a K T más C. Al quitar el logaritmo nos quedaría P es igual a C por E elevado a K por T. Y ya tenemos nuestra fórmula para calcular el número de bacterias. Pero necesitamos los valores de las constantes K y T. Vamos a tomar en cuenta los valores iniciales tomando en cuenta el tiempo en horas. Cuando tenemos 0 horas, la variable P, que es la cantidad de bacterias, es igual a 100. Y al pasar una hora, la cantidad de bacterias es de 110. Entonces si sustituimos valores, nos quedaría P es igual a C por E elevado a K por 0, pero un número elevado a 0 es 1 y C por 1 es la misma C. Entonces tenemos que P es igual a C y ya encontramos la primera constante. Ahora tenemos que encontrar la constante K. Sabemos que al pasar una hora, el número de T, tenemos que la población será 110. Al despejar esto nos queda que E elevado a 1 por K es igual a 110 entre 100. Si continuamos el proceso, tenemos que 1 por K es igual al logaritmo natural de 110 entre 100. Pasamos el 1 de multiplicar a dividir y nos quedaría que K es igual al logaritmo natural de 110 entre 100. Todo esto entre 1 y tenemos el valor de K, que sería 0.0953101798. Nos servirá para obtener información de cuánto sería la población en un tiempo determinado.